Hola a todos, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Sumar Inversión. Hoy me acompañan Eka y Rodri y vamos a estar charlando un poco sobre el enfoque en el desarrollo inmobiliario y la planificación de proyectos. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, Luli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Eka, ¿querés que arranquemos con vos? Contame un poco de tu experiencia como arquitecta y cómo te empezaste a involucrar en los proyectos de Sumar Inversión. Hola, ¿cómo estás, Luli? Bien. Bien, bueno, yo soy arquitecta hace 10 años, me especializo en el diseño de vivienda y mi enfoque está justamente en aportar valor desde el diseño y no hacer solamente una mera resolución programática de lo que son las viviendas y los edificios. Con Víctor venimos ya hace tiempo tratando de trabajar juntos y encontramos en este proyecto esta oportunidad. Y bueno, un poco la idea era sumar valor y apostar cada vez a hacer un producto de mayor calidad y con mayor diseño. Así que un poco por eso unimos fuerzas para hacer este nuevo proyecto. Espectacular. ¿Me quieren contar un poco de qué se trata la obra de San Fernando? Bien, en San Fernando buscamos una obra, digamos, que sea atemporal, por decirlo de algún modo. Digamos, hay muchas modas que luego se pasan de moda, entonces creo que encontramos un producto que va a ir de la mano con esta temporalidad, con materiales quizás que hoy en día se están utilizando como hormigón armado, como lo mismo que venimos haciendo en Sumar Inversión, y bueno, justo se da esta combinación con ECA, al frente del proyecto, que también compartimos de alguna forma la misma idiosincrasia con la arquitectura que queremos desarrollar en Sumar. Perfecto. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos arquitectónicos de esta obra? Bien, bueno, nosotros, como te decía, con Víctor y con Sumar tenemos esta misma visión y queremos, además de resolver meramente el problema de construir tanta cantidad de metros cuadrados, queremos hacer viviendas, queremos hacer ciudad y queremos hacer un producto de muy buena calidad. Entonces, el desafío justamente en este proyecto particularmente era que hay una normativa que dificultaba un poco este proyecto porque había un factor, digamos, muy bajo de ocupación de la superficie del terreno. Y bueno, el desafío justamente estuvo en no perder de vista como toda esta búsqueda que tenemos de generar espacios de buena calidad, de generar arquitectura, pero a la vez hacer un proyecto que sea viable Claro. y rentable económicamente. Así que ese fue como el mayor desafío desde el lado arquitectónico. Perfecto. ¿Y cómo fue que se eligió el diseño que terminaron construyendo? Bueno, como, no sé, o sea, cómo se eligió. Brainstorming, empezaron ¿Cómo a fue que ver se eligió? referencias. Bueno, Bueno, ¿está pegado a lo que vos venías haciendo antes de trabajar con los chicos de Sumar? a ver, cuando comenzamos con este proyecto, lo primero que se hizo fue analizar el terreno. Y lo primero que se hace en estos casos es entender un poco, bueno, esto lo charlábamos con Rodri, ¿no? Como entender un poco cuánto está el metro cuadrado de construcción y demás para asegurar la viabilidad del proyecto antes que nada. Claro. Y el siguiente paso es trazar sobre el terreno, digamos, un planteo de qué es lo que se puede hacer en ese lugar. Y justamente, como te decía, el desafío en este caso estuvo en optimizar esos metros cuadrados y no perder nunca la calidad arquitectónica, espacial, la iluminación, la ventilación cruzada y un montón de cuestiones a las que no queríamos bajo ningún punto de vista resignar. Y creo que ese fue, digamos, el mayor desafío. Porque para salir de una propuesta genérica que simplemente resuelve, digamos, esa cantidad de metros cuadrados vendibles. No sé si se entiende. Sí, te entiendo. Ahí una de las cosas que charlábamos, quizás el proyecto que estamos encarando es un proyecto de doble frente, eso quiere decir que no es un solo terreno. Entonces, cuando uno piensa la arquitectura o lo que queremos lograr, si fuese meramente un negocio, uno dice, bueno, tengo un solo terreno, encaro con un solo terreno, desarrollo X cantidad de metros, negocios, punto. No. Lo que queremos ir a buscar acá con este doble frente es poder trasladar esa arquitectura de quizás mayor, digamos, mayor envergadura en la cuadra, que sea imponente, y que no solo sea un negocio de vamos a construir X metros y punto. Claro. Sino que buscarle la vuelta. ¿Y este input tiene de alguna manera beneficios para los inversores que están detrás de este proyecto? Tiene beneficios porque obviamente este tipo de proyectos, cuanto, digamos, en el tipo de desarrollo que vamos a hacer,
eh, termina siendo, por ejemplo, lo que hablábamos con Eka, que sean, por ejemplo, un proyecto de casas agrupadas, ¿no? Que sean más como casas dentro de un edificio y no solo, digamos, un edificio que uno ve, digamos, implantado en la ciudad y que es una puerta para... No. Entonces, tiene ese beneficio de quizás una sensación más de hogar, claro. Sí, de generar una pieza arquitectónica, digamos, que se le aporta al barrio, que se convierte en un hito, porque no hay muchas piezas de arquitectura nueva de esta calidad que estamos encarando. Y un poco también en cómo se eligió el diseño. Estamos empezando quizá por detallar demasiado sin haber contado un poco de qué se trata. O sea, es un edificio, como decía Rodri, de doble frente, tiene 3 pisos y son 15 unidades funcionales. Bien. Y sí, en un momento se había analizado un solo terreno y como decíamos con Rodri, esto no representa el tipo de arquitectura que queremos materializar y bueno, estuvo la posibilidad de agregar un terreno al lado y generar esta pieza que nos resultaba mucho más atractiva por el resultado que íbamos a obtener. Perfecto. ¿Y qué criterios se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar los materiales para la construcción? Bueno, los materiales que usamos son materiales nobles, que son materiales que envejecen bien, por decirlo de alguna manera, y que no se pasan de moda. Un poco lo que hablábamos con Rodri y con Víctor es que los ladrillos resguardan su valor en el tiempo. Por eso para nosotros es muy importante hacer algo atemporal y que no se pase de moda, y también siendo coherente con el uso de los recursos, y no invertir quizá en terminaciones de moda o lujosas, por así decirlos, que se terminan pasando de moda muy rápidamente y a su vez no es lo que le genera la calidad al edificio. Nosotros creemos fuertemente que la calidad se la damos desde el pensamiento arquitectónico y espacial. Desde Sumar Inversión, siempre que pensamos la materialidad de nuestros productos, y se da también en este proyecto de San Fernando, es seleccionar aquellos materiales que también después van a hacer que se pueda defender bien el proyecto. Es decir, muchas veces nos encontramos con desarrollos que cuando uno compara solo por precio, dice, bueno, no, pero esto es mucho más barato en tal zona. Bueno, pero ¿qué materiales estamos utilizando? Estamos utilizando porcelanatos de primera, estamos utilizando qué tipos de muebles, estamos utilizando, por ejemplo, losa radiante. Bueno, y todo eso hace que a la hora de defender ese producto para los inversores, tanto ya sea para los que invierten a través de crowdfunding o los que invierten en un departamento de pozo, luego podamos defender bien ese producto frente a la venta, digamos, posterior después de la construcción. Claro. Así que los materiales siempre tienen, digamos, un peso especial en el proyecto en sí. Perfecto. ¿Y qué factor juega la ubicación elegida? O sea, ¿cómo es que toman decisiones de buscar una ubicación para una obra? En este caso es un barrio que nos resultó muy atractivo porque está en auge, es un barrio que está de moda, está entre Tigre y San Isidro, y es un lugar que todavía es costeable, digamos, la incidencia del terreno en el metro cuadrado todavía, claro. Digamos, le da un margen de ganancia al inversor a la hora de pensar en una reventa. Es un barrio que se está consolidando, tiene una tendencia que va en alza, pero a su vez hay oportunidad todavía, no está saturado ese mercado. Claro, es una zona en desarrollo. Es una zona en desarrollo y nos resultó muy, muy interesante porque, como hablábamos con Rodri, hay como una tendencia de la gente a irse de la capital para los corredores norte, y San Fernando tiene todavía como esa vida de barrio, o sea, hay calles arboladas. Este edificio está implantado en el casco histórico de San Fernando, hay una calle adoquinada, es muy lindo eso. Está como toda la tranquilidad, es un barrio de casas, pero a su vez hay un centro comercial que está muy cerca. Creemos que también todos estos nuevos desarrollos que van apareciendo van a hacer que se generen nuevos polos gastronómicos y que el barrio siga creciendo. Y a su vez también toda la proximidad al río, mucha gente que practica deportes y demás, lo hacen como un lugar muy atractivo. Claro. Con muy buena accesibilidad también. Claro. Quizás una de las cosas que, si bien yo no vengo del palo meramente de arquitectura, bueno, lo que fui aprendiendo en todo este tiempo con Sumar Inversión es que esto de la triple R, ¿no? Location, location, location. Digamos, es buscar ese lugar donde uno pueda, digamos, revalorizar o donde uno, en definitiva,
sea rentable hacer una inversión en ladrillos para que el día de mañana, digamos, se defienda ese lugar. Como dice Eka, hay una tendencia ya marcadísima después de la pandemia de un éxodo hacia el corredor norte, y quizás San Fernando tiene ese potencial, ¿no? Todavía le queda muchísimo recorrido de precio, a diferencia de quizás, por ejemplo, Núñez, Vicente López. Sí, o Llanor Delta. O Llanor Delta, claro. Entonces, San Fernando tiene esa potencialidad. Entonces, también quizás con un barrio intermedio, sabemos que podemos ir a buscar tanto ese público que vive en San Fernando y ya es habitué de la zona, quizás personas o un grupo etario más grande, como también quizás público más joven que también le interesa alejarse un poco de la ciudad, tener un poco más de aire, un poco más de vida verde. De vida verde, claro. Sí. Por eso mismo también Vivo San Fernando, ¿no? Que es lo que traslada el nombre, vivir en calma, en tranquilidad, en lo verde, en el casco histórico. Y hablando un poco de todo esto de las nuevas zonas que están en desarrollo, ¿cómo juegan las regulaciones municipales que pueden surgir en estas zonas? A la hora son determinantes a la hora de elegir un terreno. Como te contaba, en este caso particular se evaluó un terreno y haciendo una mezcla entre las regulaciones municipales y la arquitectura que nosotros queríamos proponer era un no, y de pronto aportando el terreno al lado y poniéndole mucho pensamiento, terminamos diciendo, bueno, con el doble frente sí. O sea, yo creo que es determinante también a la hora de saber cuántos metros puedes hacer, si se puede, cuánto incide el terreno y demás. O sea, es determinante las regulaciones municipales. ¿Y cambian mucho? ¿Varían mucho de zona a zona? Sí. Sí. Suelen variar. De hecho, en esta manzana donde se implanta el terreno, el frente sobre la calle Chacabuco nos permite hacer un edificio multifamiliar, pero en la misma manzana el otro frente ya es residencial, con lo cual los contrafrentes de este edificio van a tener siempre una vista muy abierta. A las casas. Claro, no van a poder hacer un edificio nunca. Sí, o sea, cambia mucho de una calle a la otra. Manzana, claro. Bueno, en este caso que estábamos en un límite, pero sí, puede cambiar muchísimo. Sí, la regulación siempre termina siendo determinante para el proyecto. Uno puede encontrar, como dice Eka, quizás uno encuentra ese mismo terreno en la manzana de enfrente y uno no puede llevar a cabo eso. Entonces, digamos, se empieza siempre o empezamos siempre por esa prefactibilidad. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos a nivel, digamos, regulatorio, para avanzar o no? Así que ese es siempre más allá de location, siempre es, bueno, entender, bueno, acá se puede, no se puede. Así que tiene una... Bueno, y ahora llevando un poco la conversación hacia más el lado de sumar, ¿qué hace, creo que estás para vos, Rodri, que un proyecto inmobiliario sea atractivo para los inversores? ¿Qué factores? Bien, primero que nada... Location. Bien. Y segundo, como decíamos antes, elegir los materiales, digamos, adecuados para el proyecto que uno va a realizar. Y después lo que también es muy clave es los tiempos de ejecución de obra. Obviamente no es lo mismo ejecutar una obra en 24 o 36 meses como se plantean estos proyectos, que son quizás proyectos... rápido, ¿no? Claro, que tienen una rotación, digamos, rápida. No son proyectos que quizás tarden 7, 8 años, megatorres, etcétera. Entonces nosotros apuntamos también a un producto que tenga mucha rotación, es decir, en el tiempo quizás en 2, 3 años poder no solo complementar las normativas, sino poder construir, y que eso le vaya dando, digamos, el market cap, no el market cap, perdón, digamos, la rentabilidad que necesitan los inversores para luego ir girando ese dinero y que vaya creciendo el dinero en el tiempo. Claro. Entonces eso yo creo que tiempos, costos, materiales y la ubicación son los factores determinantes, claves. Claro. ¿Y cuáles crees que son las expectativas de rentabilidad en el mercado inmobiliario actualmente? Históricamente, en Argentina podemos hablar de entre un 8 y un 10% anual de rentabilidad en dólares. Bien. Eso es algo que, obviamente, según los vaivenes económicos, estamos acostumbrados en que Argentina, digamos, sea un sube y baja, pero eso es lo que se puede esperar, digamos, de la inversión de pozo. Cuando hablamos de inversión de pozo, obviamente es quizás cuanto uno más temprano se mete en el proyecto. Por ejemplo, en este caso en San Fernando todavía estamos en la etapa de presentación de planos, de excavación, que vamos a empezar en breve y demás. Entonces,
ese es el mejor momento para meterse. ¿Por qué? Porque los costos o el precio por metro cuadrado que uno termina adquiriendo en relación a lo que se va a revalorizar y cómo va a ir creciendo, está en la parte más baja. En la parte más baja. Claro. Entonces, también es un desafío, porque también, como toda inversión, conlleva sus riesgos. Entonces, claro. hay que, digamos, uno tiene que saber, digamos, como inversor, uno tiene que entender, digamos, cuál es su aversión al riesgo, por decirlo de algún modo, y decir, bueno, y poder acompaño en este momento porque conviene. Entonces, digamos, hay para todos. Hay quien también se prefiere mete... entrar cuando ya Claro, cuando ya esté listo, claro. Y sabe que le va a sacar menos rentabilidad. Pero, perfecto, clarísimo. Digamos, en usos y costumbres, o deberíamos pensar entre un 8 y un 10% anual en dólares. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se evalúan los costos y beneficios de una obra en desarrollo? Bien, una obra en desarrollo es todo un desafío. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, la construcción o los costos siempre están atados al dólar. Claro. El dólar. Ya sabemos de cuál hablamos, ¿no? Qué divertido. Y quizás este último tiempo, digamos, con los precios, digamos, tan cambiantes en pesos, si bien digamos, en estos últimos 2 años o este último año se estabilizó un poco la inflación en pesos, nosotros no, o la construcción, no, digamos, siempre depende del dólar, digamos, real. Del dólar real. Entonces, de alguna forma, cuando ese dólar real queda quieto, se nos encarece todo en pesos. Entonces es un desafío poder, digamos, no trasladar esos costos directamente a los inversores. Entonces siempre hay que estar buscándole la forma de cómo optimizar en tiempos, en contratos que uno tiene, en diferentes materialidades que uno puede encontrar. Entonces es un desafío que creo que en Argentina, por lo menos los desarrolladores o los constructores, digamos, lo tenemos muy ahí, es cuestión del día a día, de ir viendo qué conviene, qué no, en qué momento conviene comprar una cosa, en qué momento conviene comprar otra. Así que es un desafío muy grande. ¿Y cómo crees que impacta el crowdfunding inmobiliario en todo este sistema? Bien, desde Sumar Inversión, democratizamos el acceso a la inversión en real estate. Digamos, hasta hace unos años era, digamos, para aquellos inversores que no contaban con un ticket de participación para comprar un departamento o una unidad entera, digamos, no había forma de invertir en real estate. La verdad que el real estate, por nuestra idiosincrasia, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, etcétera, es algo que, digamos, lo encontramos como refugio de valor real. Entonces, damos esta posibilidad de poder invertir desde $100 en desarrollos arquitectónicos que van a tener, digamos, su revalorización en el tiempo y que aparte nos protegen del valor. ¿Cómo impacta quizás el crowdfunding en la arquitectura o en proyectos de real estate? Le da cierta agilidad, porque también uno no depende de aquel usuario final que quiere invertir en una propiedad en específico, sino que se puede ir fondeando esas diferentes unidades para que se lleven a cabo. Así que yo creo que le da agilidad el crowdfunding. Perfecto, buenísimo. Bueno, y volviendo como para ir cerrando un poco al concepto de la arquitectura y de la construcción, ¿creen que está evolucionando los materiales con los que se está trabajando? Un poco charlamos, ¿no?, sobre esto, pero me parece que está bueno como hacer un poco de enfoque en qué innovaciones se están incorporando a la hora de construir. Innovaciones. ¿Creen que cambió? ¿Creen que está...? Mira, yo creo que... ¿Te referís a la sustentabilidad, por ejemplo? Mira, yo creo que hay como mucho recorrido por delante en Argentina, o sea, para que haya tiene que haber un acompañamiento, digamos, del Estado, de las políticas, y hoy para en el día, desarrollo de viviendas de la sustentables. Sí, tecnológicas me refiero, ¿no? Como tecnología de punta, eso no está muy desarrollado en Argentina, se hace muy inviable económicamente, pero eso no nos hace como lavarnos las manos y decir, bueno, no vamos a pensar en el medio ambiente. Claro. Yo creo que tiene que ver mucho con nuestra filosofía de hacer arquitectura, el hecho de ser coherente y eficiente, digamos, con los materiales que usamos, de tener sentido común, de no desperdiciar, o sea, como eso desde una visión macro. Y después también, bueno, incorporar siempre todos los principios pasivos de arquitectura sustentable, que es desde el pensamiento del proyecto, tener iluminación natural, tener ventilación cruzada, tenemos nosotros una protección solar en la fachada de frente y de contrafrente, que eso hace que el sol no incida directamente sobre los vidrios. Entonces, creemos que desde el pensamiento se puede hacer mucho, y sin necesariamente incurrir en grandes inversiones que son inviables hoy por hoy. Claro.
En otros lugares del mundo está En más otros desarrollado. lugares del mundo están más desarrolladas, sí. Claro. Perfecto. Sí, y un poco nos caracterizamos en Latinoamérica por eso, por ser creativos y encontrarle la vuelta, digamos, desde el pensamiento y la creatividad, Claro. hacer cosas más coherentes. Sí, lo que se pueda, claro, y que también sea como vendible, ¿no? Y interesante para los inversores. Bueno, chicos, para ir cerrando, Rodri, ¿querés darnos algún tipo de conclusión respecto a cómo ves el real estate en este último tiempo que estamos Bien. con esta estabilidad y esto que Yo creo los que, créditos yo también? creo que sí, bueno, los créditos, el real estate, digamos, está sufriendo una transformación, sufriendo no en términos negativos, sino que Aprovechando. se viene, digamos, una nueva etapa donde vamos a tener que ser mucho más profesionales, porque hoy en día con todo el acceso que hay a la información y demás, vamos a tener que ser más competitivos, vamos a tener que aportar más transparencia. Y mismo con la llegada de los créditos hipotecarios y mismo con los créditos divisibles, que estos son créditos que se le van a aportar a los desarrolladores para que puedan desarrollar y luego, digamos, vender con digamos, con el pasaje o Con ese crédito. con ese crédito, digamos, Ajá. no financiar a la persona, sino a la desarrolladora. Yo creo que se viene, digamos, un mercado que va a recuperar todo aquello que estuvo perdiendo estos últimos años. Ya hay un cambio de tendencia, ya hay bastantes, digamos, escrituras a través de lo que es crédito hipotecario. Ujú. Así que yo creo que como conclusión va a ser un mercado mucho más competitivo, donde los costos con el tipo de dólar que tenemos hoy en día y con los productos o los materiales, digamos, estando en pesos, nos va a hacer que seamos mucho más profesionales. Bien. Así que yo creo que tenemos un muy buen recorrido para adelante en el sector de real estate. Hay optimismo. Hay optimismo, totalmente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo y acá nos despedimos. Bueno, No se olviden de seguir a Sumar Inversión en redes sociales y de suscribirse al podcast. Nos vemos.